buenas tardes a todos, bienvenidos a una sesión más. Hoy vamos a dar inicio al libro de Proverbios. La semana pasada terminamos el libro de Salmos, que nos deja varias mm, enseñanzas importantes. Espero que hayan tenido la posibilidad de repasarlo y que alguno de esos salmos les haya llamado mucho la atención para que puedan esta semana seguir repasando en él. Y pues ya iniciamos el libro de Proverbios, que es otro de los libros de sabiduría. Ya habíamos visto que Job es un libro de sabiduría, pues el libro de Proverbios también es de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es un deseo que tenemos todos los seres humanos y está expresado claramente dentro del Antiguo Testamento. En la Biblia se reconoce que existen sabios en esas culturas, en las culturas del Antiguo Oriente, perdón, Antiguo Testamento no, del Antiguo Oriente. En la Biblia se reconoce que existen sabios en esas culturas que tenían una sabiduría limitada. Ellos querían vivir una vida con sentido, ellos querían hacer las cosas correctamente, y por eso la misma Biblia reconoce que tenía cierto sentido lo que hacían y que de cierta forma eran sabios. El sabio es aquel que se dedica a dar sugerencias o consejos de vida para que las personas puedan vivir sabiamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer un pequeño recorrido por esa sabiduría y lo que dice la Biblia sobre la sabiduría. O sea, la sabiduría perfecta es la sabiduría de Dios. La sabiduría de los hombres siempre va a ser imperfecta porque nosotros no tenemos el 360 de lo que el Señor, de lo que el Señor quiere para nosotros, ni de lo que el Señor ve. Entonces nosotros tenemos una sabiduría reducida y muchas veces ha habido, a través de los tiempos, han existido personas sabias, lo podemos poner como entre paréntesis sabios o entre comillas sabios, pero esos sabios siempre van a ser limitados, porque tenemos la limitante de que somos humanos y no conocemos en realidad la mente de Dios. Entonces, la sabiduría que tengamos acá no va a ser nunca la real de Dios. Dice en Hechos 7:22, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces aquí vemos que se reconoce que los egipcios tenían sabiduría y Moisés, como fue después de que fue recogido del río y criado por su propia madre, se fue entregado a la hija de Faraón, pues aprendió de esa sabiduría de los egipcios. Entonces hay sabiduría en el antiguo Oriente. Dice en Isaías 47, 10 al 13, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Cuando nosotros veamos en la Biblia que habla de ciencia, hace referencia a ese conocimiento, pero no a ese conocimiento científico que es el que conocen pues las personas que estudian, que se dedican a eso, a que estudian ciencia o que estudian alguna carrera que tiene que ver con conocimiento científico. No, la ciencia es ese conocimiento que tenemos los hombres. Entonces, cuando dice que fue engañado en su mismo conocimiento, ¿sí? Y dice acá, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Esta es una profecía de Isaías que es para sentir miedo, para sentir terror. Lo que dice acá es que muchas veces nosotros pensamos que somos sabios y eso ha pasado a lo largo de los siglos, que los hombres piensan que son sabios, que tienen el conocimiento de absolutamente todo y que con su conocimiento se autoengañan y piensan que lo que ellos tienen es esa verdad revelada que no es la verdad de Dios, que no es la verdad revelada que nos da el Señor, y piensan que lo que ellos dicen es perfecto. Nadie, ninguna persona, ningún ser humano puede ser sabio completamente en todas las materias. Seguramente habrá cosas que le queden grande, que le queden difícil, habrá cosas en las que tenga mucho conocimiento, en las que tenga mucha sabiduría, pero hay cosas que no. Y lo que está diciendo aquí Isaías es que nuestro propio castigo es el conocimiento, porque a veces cuando conocemos y pensamos que no las sabemos todas, actuamos de la manera como no corresponde.
Y cuando hacemos eso, pues lo que cae sobre nosotros es quebrantamiento. Y esa destrucción que está diciendo es porque nos confiamos también, cuando nosotros sentimos que en algo no somos sabios, nos confiamos en un hombre que pensamos que es sabio en algo y nos dejamos corromper por esa sabiduría humana, que no es la sabiduría que Dios, no es la sabiduría de Dios ni la sabiduría perfecta. Entonces, para tratar de estar mejor, lo que dice acá es que vayamos y busquemos a los contempladores de los cielos, a los que miran las estrellas, a los que se fijan en los signos zodiacales, a los que dicen que nos va a ir de tal manera porque nacimos tal día, a todas esas personas que han pensado que son sabias y que han decidido hacerse sabios ante los demás y que mucha gente los sigue, los que cuentan los meses y los que pronostican lo que vendrá sobre nosotros. Entonces, esto es una profecía que está haciendo Isaías para Israel. Y al final, esa profecía se vale para nosotros porque ahora somos Israel y a veces pensamos que porque tenemos conocimiento en algo o porque alguien es sabio en cierto aspecto, entonces va a tener la palabra revelada y nos va a poder decir lo que va a pasar con nuestras vidas. Ahora hay unas filosofías acerca de que lo que yo digo es lo que va a pasar y que si yo me amo, que si yo me quiero, todo pasa como yo quiero y resulta que no hay tal, o sea, dejan en último lugar al Señor y le quitan ese protagonismo que tiene que tener en nuestras vidas porque Él es nuestro creador. Entonces nosotros somos criaturas de Dios y por lo tanto Él es el que manda en nuestras vidas. Nadie, yo puedo querer ser la mujer más millonaria del mundo, puedo querer tener la sabiduría más grande, pero es que no, eso no lo consigo yo porque yo lo quiera o porque yo lo diga o porque yo lo pida. Eso me lo da el Señor si Él quiere, si Él así lo determina, si con su soberanía Él decide qué se hace. Entonces esto es un poquito viendo por qué la sabiduría humana al final es, lo voy a decir y va a sonar feo, pero al final es basura porque una persona puede ser sabia, como les dije, pero no va a conocer todos los temas. Aquí traje, pues, como un resumen de los aportes que hizo esa cultura del Medio Oriente al mundo de la sabiduría. Está, yo no lo conocía tampoco antes y pues chévere que todos sepamos qué es eso. El Lut Bel Nemeki, que es una pieza de barro en la que se escribe en lenguaje cuneiforme y es el primer texto sapiencial que existe. O sea, el texto más antiguo que se encontró en el Antiguo Oriente se llama Lut Bel Nemeki. El segundo, perdón, son las palabras de Aikar, que era un sabio que se puso a reflexionar sobre cómo se vivía nuestra existencia y dejó esas escrituras escritas con unas máximas y posiblemente ese texto que encontraron, que ya pues que lo encontraron, viene del siglo V o VI antes de Cristo y está escrito en arameo. También tenemos la instrucción de Anju, la cultura milenaria egipcia pudo poner en piezas monumentales pirámides que son las de Keops, las de Kefren y Miserino, en Giza, y nos regala además textos que vienen desde antes de Cristo y que tienen cierto grado de sabiduría, porque como lo dije antes, esa cultura lo que quería era vivir sabiamente. Entonces, aquí vamos a hacer como un contraste entre dos figuras. Taotep, este es un faraón egipcio, ¿sí? Que escribió, ahorita vamos a ver lo que dice, y vamos a ver a Salomón, el rey Salomón, el hijo del rey David, lo que decía. Entonces, en la sabiduría de Taotep, dice que ese es el texto más antiguo, como les dije, que tenemos de sabiduría egipcia, decía Taotep, toda conducta debería ser tan recta que se pudiera medir con una plomada. Es una frase muy sabia, difícil de hacer, cómo medimos con una plomada si se hizo bien o no se hizo bien, pero pues es una frase sabia. La injusticia existe en abundancia, pero el mal nunca logra triunfar a largo plazo. Bueno, seguramente es una frase muy sabia. Lo que está diciendo y lo que está proponiéndole a la gente es que no sea injusta, porque al final siempre eso va a tener su retribución. Castiga con principio y enseña con significado. Esto es una cosa que creo que es muy válida y es, además de que nosotros debemos enseñarle a los demás con el ejemplo, si yo voy a enseñarle a alguien a preparar pan, pues lo que tengo que hacer es preparar pan con una persona, que él me vea cómo prepara el pan para que él aprenda cómo se prepara el pan. Y enseñar con significado es que eso le genere un valor, o sea, que lo que él haga le genere un valor. Entonces es que con el ejemplo yo puedo dar
darle significado a eso que la persona va a aprender. Y castigar con principios que no abuse de mi conocimiento ni de lo que yo sé para castigar a una persona para acabarla y dejarla en el piso, porque cuando yo estoy hablando con una persona o tengo que castigar a alguien, el castigo no debería ser físico y más bien debería ser algo que le quede a esa persona para que si está haciendo un comportamiento que no debe hacer, empiece a cambiarlo. Y pues nada mejor que enseñar con el ejemplo. Dice, sigue tu corazón durante toda tu vida, pero no cometas excesos respecto a lo que ha sido ordenado. Acordémonos que en la palabra dice, en la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. Aquí está diciendo, nos está diciendo que sigamos ese corazón, lo que sentimos en el corazón, pero que podemos irnos a los excesos, entonces que tengamos cuidado de no ir a irrespetar como las normas que están vigentes. No murmures en tu vecindad porque la gente respeta al que es silencioso. Yo creo que todo el mundo odia al chismoso, al que está llevando y trayendo, al que dice cosas que no son. Entonces eso es una buena frase para las personas. Escuchar beneficia al que escuche. Y lo hemos hablado en algunas otras sesiones como es tan difícil para las personas escuchar, que es un ejercicio de sabiduría quedarse callado y poner atención en lo que la persona me quiere decir. No solamente con sus palabras, sino también lo que me está dejando ver con su cuerpo, con sus expresiones, con sus ojos, con todo lo que yo tengo que ver cuando le estoy mirando a esa persona. Y el último es, si alguien escucha con atención, el que escucha se convierte en el que comprende, porque ya sabemos que hay una diferencia entre escuchar y comprender. Entonces, Tao Te era un hombre sabio que decidió dejar estas máximas para los egipcios, que ahora las podemos tener porque se encontraron. Y ahora vamos a ver lo que hizo Salomón, lo que escribió Salomón, que está en la oración que él hizo, que está en Primera de Reyes 8. Aquí voy a hacer un paréntesis, es que en Israel existían tres grandes clases de ocupaciones espirituales. El legislador, que era Moisés, los profetas y el sabio. Entonces, Moisés era el que dictaba las leyes, los profetas son los que conocen el presente, conocen lo que el Señor quiere y nos dicen lo que el Señor quiere que hagamos, o sea, lo que el Señor quiere para nosotros y cómo debemos actuar. Y muchas veces también nos dicen lo que va a pasar en el futuro. Ojo, no siempre. O sea, un profeta no es el que se la pasa diciendo, mañana te vas a casar, mañana te va a coger un carro. Eso no es un profeta, ¿sí? Es una cosa distinta. Y el sabio es esa persona que deja doctrinas que nos sirven para nuestra vida, para vivir nuestra vida, que nos dejan ver que el Señor está, que Dios existe y que además muestra, el sabio sabe que no es sabio completamente y el sabio sabe que el único sabio completamente es Dios. Entonces eso también nos lo vamos a ver el sabio. ¿Qué dice esa oración de Salomón resumida en 9 puntos? Primero, que Dios es el Dios que guarda el pacto. Acordémonos que Jehová significa el Dios del pacto. Entonces Dios es el Dios que guarda el pacto. Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, bueno, hizo un pacto y ese pacto es para nosotros. Y ese pacto se respeta y Él lo respeta y lo respetará porque es el pacto que Él hizo. El segundo es que Dios garantiza que vendrá el Mesías. En esa oración de Salomón deja claro que el Señor va a enviar al Mesías, que va a enviar a su Hijo y que su Hijo es el que va a venir a liberarnos, que va a ser el Mesías. Dios no puede ser contenido en los templos, que lo tenemos clarísimo. No hay ninguna, ni siquiera el templo de Jerusalén podía contener a Dios. Salomón hace ese templo, Salomón se lo dedica a Jehová. Salomón le pide que cuando oren en ese templo, lo escuche a las personas que oran, o que si no están directamente en el templo y si miran hacia el templo, que él escuche a esa persona que está orando desde lejos. Y el Señor le dice que sí, pero él sabe que el Señor no vive ahí, que no está ahí, simplemente va a escuchar desde el cielo donde está. El Señor perdona, lo sabemos, nos ha perdonado a todos, decidió darnos una nueva vida, o sea que un día nos perdonó, pero el Señor también juzga, que es la quinta, que es algo que suena muy duro y que las personas piensan que porque es Dios, entonces Dios se tiene que hacer el loco con todos nuestros errores, nos tiene que perdonar absolutamente todo, y nosotros podemos seguir pecando y seguir haciendo lo que no es y nunca nos va a pasar nada. Resulta que siempre el Señor tiene que hacer juicio, porque Él es justo. Y si es justo, tienen que hacer juicio sobre la maldad. Dios escucha la oración, es clarísima la oración de Salomón, esta oración la hace precisamente cuando construyó el templo. Dios conoce el corazón de la gente, creo que todos lo sabemos. Dios sabe quién es justo y quién es injusto. Dios sabe quién definitivamente, a quién tiene escrito en su libro y a quién no. Dios desea ser conocido por todos los pueblos, que todos vengan a Él, que eso es hermoso. O sea, Él nos da la oportunidad
nos llama muchas veces, insiste con nosotros para que vayamos a Él. Y Dios abre la posibilidad de arrepentimiento y de conversión. Nos llama tantas veces que a veces, que después de hacerse uno tantas veces el loco, decide hacer caso y se da cuenta que es que el Señor lo estaba esperando y que la única posibilidad que tenemos para ser salvos es arrepentirnos. Y cuando nos arrepentimos, Él nos convierte. Entonces la diferencia entre esto y esto es absoluta. Es una diferencia donde aquí estoy aprendiendo lecciones de la vida común, de la vida diaria, de lo que no debo hacer, de lo que no le gusta a la gente, y aquí estoy aprendiendo quién es Dios. Creo que podemos saber dónde hay más sabiduría y podemos determinar que hay más sabiduría en esto, porque aquí nos está mostrando a ese Dios, que es distinto a esto. Entonces, esto es como el abrebocas de lo que vamos a ver en el libro de Proverbios. Es un libro extenso, está dividido en 9 partes. En la primera parte, que es la introducción, que son los 7 primeros versículos, hace una apertura de lo que vamos a ver a continuación. Después viene un gran canto a la sabiduría, que está en el capítulo, desde el capítulo 1, versículo 8, hasta el 9, 18. Después, en la parte tercera, vienen los proverbios de Salomón, que están desde el capítulo 10, 1, hasta el 22, 16. Hay en la parte cuarta una selección de palabras de los sabios, que está entre el 22, 17 al 22, 40, al 24, 22, perdón. Después en el quinto hay más palabras de los sabios, que están en el 24, 23 al 24, 34. Bueno, ustedes están viendo ahí los números, simplemente les voy a decir en qué está dividido. El sexto tiene más proverbios de Salomón, que fueron recopilados en la época del rey Ezequías. Después vienen las palabras de Agur como séptimo, como octavo están las palabras del rey Lemuel, y el noveno es el gran acróstico. Esto es la estructura del libro de Proverbios. Según el libro de Proverbios, la sabiduría de la Biblia, como ya lo vimos, es absolutamente distinta a la sabiduría del Antiguo Oriente. Y lo más importante, que la Biblia nos lo dice muchas veces y que ojalá nos llegue al corazón y se nos quede grabado en el alma, es que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso está en Proverbios 1:7. Vamos a ver cómo repite muchas veces Salomón eso, y en muchas partes de la Biblia está expresado que el principio de la sabiduría es ese temor de Jehová. O sea, el principio de la sabiduría no es querer comportarme bien o querer ser mejor o querer saberlo todo. No, el principio de la sabiduría es saber que hay un Dios por encima de mí que me creó, que quiere lo mejor para mí y que tiene ciertas reglas que yo no debo incumplir, que no debo sobrepasar y que yo debo ser obediente. Eso es lo que quiere el Señor que sepamos como primera medida. Entonces, el libro empieza dejándonos claro que es el temor de Jehová. ¿Qué dice del temor de Dios el libro de Proverbios? Entonces, pues saqué aquí varios versículos donde queda claro lo que el Señor dice sobre el temor de Dios. Dice en el capítulo 28, 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, está diciéndonos todo el tiempo Salomón que si nosotros caminamos correctamente de la mano del Señor y somos como Él quiere que seamos, eso es tener temor de Dios. Tener temor de Dios no es vivir arrodillado, tapado con una cobija, esperando que nadie me vea y que todo lo que yo haga el Señor es malo y me va a caer encima. No, el temor de Dios es hacer las cosas correctamente. Voy a leer, o sea, aquí puse varios, pero lo que voy a hacer es leer algunos. Habrá pues algunos que se me queden por fuera, pero lo pueden ver y los pueden ir leyendo acá. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Miren esa hermosura. Cuando yo temo al Señor, yo tengo vida. La vida fluye en mí y me aparto de la muerte. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, el temor de Jehová es no hacer el mal. No hacer el mal es el temor de Jehová. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Entonces, todo nos deja claro que el temor de Jehová no es una cosa para que tengamos miedo, sino para que seamos respetuosos. Porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Siempre el Señor está ahí y el mundo se va a acabar, nuestra vida se va a acabar. Pero el Señor, vamos a mantenernos porque estamos con Dios. Entonces, esto es el temor de Dios. Ese es un ejemplo de algunos de los versículos que hablan sobre el temor de Dios. La sabiduría bíblica y la religión. Ahora vamos a empezar a hablar
¿Qué nos dice la sabiduría bíblica acerca de la religión? El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Hay una cosa que pasa en el mundo y es que las personas piensan que por ser religiosas, que por seguir ritos, que por hacer las cosas de cierta manera que les han enseñado en su iglesia, eh, las cosas están bien y lo que ellos están haciendo está correcto. Así de verdad en el corazón no haya ese sentido o esa necesidad de agradarle al Señor. Lo que el Señor quiere no es eso. Al Señor no le interesa que una persona haga un sacrificio si no está haciéndolo de corazón. El Señor no quiere que una persona le dé algo a alguien si de verdad de corazón no lo hace, sino para que lo vean los demás. Entonces, aquí en este libro nos deja clarísimo que no es la religión la que salva. No es hacer ritos lo que me va a permitir llegar a Dios. Es simplemente ser justo, ser honesto y hacer las cosas como le gusta al Señor. Dice en el 20:25, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Aquí es clarísimo, cuando yo me comprometo con algo, cuando yo doy mi palabra de que voy a hacer algo, yo tengo que asegurarme de no hacerlo de manera apresurada, porque a veces hablamos y después decimos, ¿yo cómo me comprometí a eso? Ya quedaste comprometido. Ya tienes un lazo, o sea, ya has puesto lazo en tu cuello que hace que tengas que cumplir eso que tú dijiste, porque tu palabra, pues tiene que ser palabra de verdad. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio, está en el 21:13. Entonces, en la palabra vamos a encontrar clarísimo que el Señor no quiere ritos, que el Señor no quiere mentir en las cosas que hacemos, que quiere que seamos claros, justos, honestos, transparentes y que lo obedezcamos. La sabiduría de Dios, además, se encamina a que evitemos la necedad. Y la necedad, ser necio en la Biblia no es una cosa bonita. No es que a alguien se le ocurrió poner que somos necios, como esto no le dice a un niño que es necio porque el niño se subió en la mesa. No. Ser necio es como, está muy ligado con la estupidez, con la persona que hace cosas que no le agradan a Dios. Entonces dice en el capítulo 14, versículo 7, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Entonces, es clarísimo, no nos metamos con gente que se cree que es sabia, pero en realidad no es sabia, porque esas personas lo que vamos a hallar es, en sus palabras van a ser bla, 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 y no va a tener nada que decir. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Eso es como el teléfono roto, ¿no? Que una persona le manda a otra persona un recado y ese entonces se lo pasa a otra y al final el recado que tenía que llegar llega absolutamente diferente. Eso es lo que hace el necio. El necio malinterpreta lo que se dice y va y lo dice en sus términos de una manera incorrecta. O sea, lo que nos habla la palabra acerca de la necesidad es que no nos juntemos con necios, que no nos dejemos contaminar hablando necedades, porque muchas veces podemos hablar necedades, y además estando en compañía de necios. Entonces, hace una clara diferencia en quién es el hombre necio y quién es el hombre sabio. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Está en el capítulo 26, versículo 12, y creo que eso lo vemos a diario hoy por redes, personas que han decidido que van a ser coach, que hacen temas sobre cómo cambias tu vida, cómo puedes ser mejor, hasta tal cosa. Hay cursos para eso, la gente paga esos cursos, paga millones de pesos por hacer eso, paga dólares, millones de dólares por hacer eso, y resulta que son personas que al final están huecas por dentro y lo que están enseñando no es lo correcto. Entonces, lo que nos está diciendo aquí la palabra es, en el mundo hay mucha necedad, hay mucha estupidez. No nos metamos con eso del mundo. Sigamos lo que tenemos que seguir, que es esa palabra de Dios, esa palabra de Dios perfecta. Y pues deja al final, dice, manantial de vida es el entendimiento al que la posee, más la erudición de los necios es necedad. Siempre va a haber personas que hablan súper bien, que dicen mucho, pero al final eso es puro bla, bla, bla y se queda en nada. En cambio, hay sabios que permanecen callados, que escuchan y al final cuando hablan no dicen, wow, ¿por qué no hablo antes? Que pensar que ese señor no pudo tener más tiempo para hablar. Aquí tengo más acerca de los necios. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Entonces, como lo vemos aquí, como queda expresado en varios versículos, es clarísimo que el Señor aborrece la necedad, aborrece a los necios.
Y aquí hay una cosa súper chévere, que es importante que tomemos nota de eso, y dice así: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. A veces, una persona que puede ser hablar muchas cosas que no son, decir cosas que no son, un día decide quedarse callada, y las personas alrededor pueden decir, uy, este hombre no habló, es sabio porque no habló. Entonces, a veces es mejor cerrar la boca y no ponernos a tener discusiones necias que al Señor no le agradan. Ahora nos deja claro también el libro de Proverbios que la sabiduría es la base de todo. Dice en Proverbios 8, del 1 al 5. ¿No clama la sabiduría y da voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad. A la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. O sea, la sabiduría está ahí. Con la sabiduría empieza todo. Y como dice, como lo leímos antes, la sabiduría no es estar hablando y hablando y hablando. La sabiduría es a veces es permanecer callado y entender lo que quieren, lo que quiere el Señor de nosotros. La sabiduría la encontramos en la palabra. Todas esas personas que dicen que son católicas, cristianas, bueno, que han decidido que el Señor Jesús vino a esta tierra para morir por nosotros. ¿Será que todo el mundo está leyendo la Biblia? ¿Será que todas estas personas van y buscan la sabiduría en la Biblia? ¿O será que prefieren buscar la sabiduría en el horóscopo del día? ¿O buscar la sabiduría en una persona que lee las manos, que lee las cartas? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a entender que por qué es tan distinta esa sabiduría del Antiguo Oriente, la sabiduría de Mesopotamia, ¿sí? De Babilonia, de Egipto, a la sabiduría que está en la Biblia, que nos muestra una verdad completamente diferente. Dice en el capítulo 8 del 6 al 13, oíd porque hablaré cosas excelentes. Ahí está hablando Salomón. Y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina en mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces aquí está hablando Salomón y de pronto está hablando de la sabiduría y nos está mostrando que el temor de Jehová es aborrecer el mal y que esa soberbia y esa arrogancia de esas personas que se creen sabias, el Señor las aborrece, obviamente, que no las soporta y que en la boca perversa también aborrece. Entonces, deja clarísimo qué es la sabiduría y qué es lo que quiere el Señor. Yo puse aquí, porque el libro de Proverbios es muy grande y tiene muchas cosas hermosas, lo que quiero es que, pues, si pueden anotar los versículos, capítulos y los versículos para que después los lean. Y además, el libro de Proverbios es la posibilidad de aprender más sobre esa sabiduría divina. Entonces, es muy lindo poder coger un solo versículo y meditar en él un día por una semana, o sea, es muy, muy chévere empezar a interactuar con ese libro de proverbios para que nos hable, pues para que a cada uno le hable lo que le tenga que decir. Entonces, estos son más ejemplos. Dice en el capítulo 9, versículos del 1 al 6. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura, dice, venid, comed mi pan, y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. El Señor está dejándonos claro que el camino de la inteligencia es su palabra. Eso es para que meditemos en eso y para que sigamos leyendo este libro que nos va a mostrar cosas más maravillosas aún. No voy a leer todos los versículos, como les dije, porque pues nos quedaríamos aquí muchas horas y la idea es hacerlo pues más cortico, pero sí quiero que como picarlos para que sientan la necesidad de ir al libro de Proverbios y empezar a leer. La sabiduría además es práctica. ¿Qué dice la sabiduría del futuro? De ese futuro nuestro. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. De Jehová son los pasos del hombre,
¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? O sea, yo sé que muchos tenemos muchas inquietudes con respecto a nuestro futuro. ¿Qué va a pasar? Uno mira hacia atrás y dice, hace 3 años yo estaba así, hace 10 años estaba de manera distinta. Todo el tiempo el Señor va mostrándonos cosas nuevas y nos va mostrando que el que está a cargo de nuestras vidas y de nuestro futuro es Él. Y podemos tener temor a veces que no deberíamos, porque si sabemos que estamos con Él no deberíamos tener temor, pero somos humanos y como somos humanos a veces sentimos miedo y ese miedo debemos saber que podemos refugiarnos en Dios y que Él es el que hace, que el Señor es el que se encarga de nuestras vidas y que el futuro no depende de nada que yo haga. Obviamente no quiere decir que yo me quede aquí sentada de brazos cruzados sin hacer absolutamente nada, no. Yo tengo que hacer mi trabajo, tengo que desarrollar los dones que el Señor me ha dado y Él se encarga de mí. Y aquí hay una cosa hermosa y es que para las personas que tienen hijos, dice, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. ¿Qué pasa con la persona que es justa? Que ha enseñado a sus hijos en la palabra, que se ha tomado el tiempo para sentarse con sus hijos, que es una cosa que me parece de Paul y de Moni hermosa, que han podido educar directamente a sus niños, que han podido mostrarles el camino de la palabra, que han podido mostrarles el camino de la sabiduría a través de la palabra y adicionalmente pues se les dan las clases de ciencias, de sociales, lo que vean en el colegio, ustedes lo hacen y eso es una cosa hermosa y sus hijos son dichosos después de ustedes porque ustedes están haciendo la tarea que tienen que hacer, que tienen que hacer los padres, que es educar a los niños. Entonces la sabiduría del futuro nos deja ver que el que está a cargo de eso es Dios, no nosotros. O sea, que nosotros ponemos un granito de arena pequeñito y el Señor es el que construye el castillo. Con respecto a la familia, ¿qué dice el libro de Proverbios? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces ahí está la importancia de la familia y la importancia de los papás y de escucharlos. Dice en el capítulo 2 del 1 al 5, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Miren que en todo lo que hablemos en la familia, en el futuro, lo que sea, siempre vamos a tener claro cuán importante es el temor de Jehová. Aquí tenemos más acerca de la familia, más versículos acerca de la familia. Los empecé a hacer pues por el orden en que están los proverbios, pero pues como ustedes lo van a leer todo, van a poder conocerlo profundamente cuando habla de la familia, cuando está hablando de cada uno de los temas. Dice, el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del de sabio corazón. Perdóname, y el necio será siervo del sabio de corazón. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Este es un versículo que puede llegar a ser malinterpretado, pero pienso que es un versículo que les deja claros a los papás que el no castigar a un hijo, el aceptar cosas del niño porque ay, tan lindo, se ve tan lindo cuando hace eso, lo único que hace eso es crear un niño que no va, o sea, criar a un niño mal y no enseñarle desde temprano porque no lo están corrigiendo y entonces al final el niño va a ser un hombre malo. Y en muchas familias pasa eso. Y es más, en la familia de David, en la familia de Salomón, eso sucedió. Porque David a sus hijos decidió que como eran lindos él no les decía nada. Y él se quedaba callado y ellos hacían lo que querían. Y por eso al final hasta trataron de usurparle el reino. Entonces hay una cosa muy importante que nos deja claro el libro de Proverbios, es que a los hijos hay que educarles. Y después dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se presure tu alma para destruirlo. Eso, entonces aquí, es tan sabio, es tan sabia la palabra, y es tan sabio lo que nos dice la Biblia, que no es coger a un niño y acabarlo, porque el niño se equivoca, no es corregirlo, y como les decía yo, corregirlo desde el amor y corregirlo con sabiduría, para que esa corrección le deje a él ese valor especial y no sea que le quede el cuerpo marcado o que al niño, aunque a un niño lo vayan a quemar o que van a hacer cosas que no son, pensando que lo están corrigiendo, porque al final lo que crea eso en el niño es sed de venganza y un montón de cosas que no son. Entonces hay que educar con sabiduría y castigar con amor y castigar al niño para que él sepa qué fue lo que hizo y no lo quiera volver a hacer. Todo lo que habla acerca de la instrucción de los niños, pues el libro de Proverbios creo que es más elocuente que lo que podríamos hablar nosotros acá. Y lo que habla acerca de escuchar a los padres. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres.
Después habla también sobre el matrimonio. Dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Dice además que dolor es para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Entonces, un llamado a las mujeres para ser prudentes, para hacer correctamente las cosas con el esposo, para no zorrostricarle la vida molestándolo por cosas, sino más bien que haya diálogo en la casa, que se puedan solucionar los inconvenientes con amor. De otro punto que habla es de la amistad. Dice que hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Es decir, se forman entre los dos. En todo el tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Creo que a muchos nos ha pasado que a veces hemos encontrado amigos que en un momento crucial, como que uno dice que es esta hermosura, parece, o sea, lo siento como si fuera mi hermano, siento como si lo conociera de toda mi vida, como si hubiera sido criado por mi mamá, porque es una persona de verdad, eso es un amigo. Dice que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos y amigo hay más unido que un hermano. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cercano de cerca que el hermano lejos. Aquí lo que dice es que no hay que aburrir tampoco al amigo, ¿no? Y que si nosotros nos sentimos mal, pues tratemos de no ir a hacer sentir mal también al amigo, porque pues a veces podría ser molesto. O sea, nos deja claras un montón de preceptos, un montón de sugerencias que deberíamos tomar para nuestra vida. También habla del amor. Dice que el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Definitivamente cuando uno ama, las cosas que podrían en cierto momento desquiciarlo, sacarlo de quicio, no tener paciencia, lo que sea, a veces el amor hace que eso se tape y uno sienta la paz y la paciencia fluyendo en uno, aunque a veces puede ser lo contrario. Dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Creo que todos sabemos que es mejor el amor que el odio solamente despierta malas pasiones. Dice también, nos habla también sobre el trato con el mal. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Es clarísimo que si nosotros sabemos que por un lado donde vayamos a ir va a estar el mal, no deberíamos pasar por ahí. No deberíamos hacer cosas si sabemos que no son correctas. Porque si decidimos hacer lo correcto, estamos poniendo lazo a nuestros propios pies, lazo a nuestra propia vida. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que cava foso, caerá en él, y el que revuelve la piedra, sobre él le volverá. O sea, las cosas que uno hace generalmente se le pueden devolver. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente, el justo será recompensado en la tierra. Cuanto más el impío y el pecador, esto también es de miedo. Lo que hagas lo vas a pagar. Si lo haces bien, lo pagas bien, y si lo haces mal, pues ya lo pagarás. Además, habla de la lengua y de las palabras. Es un libro que muestra cómo es tan despreciable el chisme, como el poder de la lengua, que lo habla en varios libros más de la Biblia, como el poder de la lengua, como una persona chismosa que diga algo puede llegar a contaminar a todos los demás. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Eso está en el 18:13. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Esos son algunos ejemplos, tenemos muchos más. Los labios mentirosos son abominación de Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Menos mal porque la mentira es terrible. Habla también sobre la pobreza. No te niegues a hacer el bien cuando es debido. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que dar. Creo que o sea, eso habla por sí solo. Yo no tengo que decir absolutamente nada porque habla por sí solo. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Además habla sobre el disfrute de la vida. Dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. O
sea, aquí lo que está diciendo es, claro, no está mal tomar vino, pero cuando una persona se dedica su vida a tomar vino y a decir cosas, porque el vino hace que la lengua empiece a soltarse, pues mejor quédese callado porque va a errar por lo que va a decir. Hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella, la vomites. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. También ella, como robador, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricados. Esto es muy diciente. Yo la verdad no he sentido que tenga que hacer algún énfasis porque es tan claro lo que dice este libro que nos muestra cómo debemos actuar y nos muestra qué es lo que el Señor quiere. Que habla acerca del manejo del dinero. Creo que en la palabra hay muchas cosas sobre el dinero y sobre la importancia que los hombres le llegamos a dar al dinero, que al final, cuando nos vayamos, vamos a morirnos desnudos. Desnudos llegamos, desnudos nos vamos. Si nos vamos a morir desnudos, no le demos tanta importancia a adquirir riquezas. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Y eso de esas de las riquezas no solamente son las riquezas materiales, ¿no? Muchos también piensan que tienen riqueza intelectual y piensan que por eso pues se confían mucho de eso y al final caen, porque no tenemos que confiar tampoco en la sabiduría que pensamos que tenemos, porque es que recordemos que la sabiduría es de Dios. Aquí hay una cosa que creo que a muchas personas debería servirles esto, y es que el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. La Biblia deja claramente, uno no debería estar saliendo de fiador del amigo. Y muchas personas que salen de fiador resultan enemistadas y con una deuda gigante porque el amigo no pagó. Entonces, a veces cuando las personas quieren que les sirva de fiador, lo que sea, es mejor ser claro y decir, mira, yo no te puedo servir de fiador porque yo no puedo servir de fiador para algo que yo no, o sea, que yo no sé si tú puedas pagar o no puedas pagar. Y eso puede sonar cruel, pero es mejor hacerlo y no caer en esto, en ser faltos de entendimiento. Que habla del trabajo, dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y se sabe, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. O sea, el Señor nos está diciendo que tenemos que ser juiciosos, que nos tenemos que comportar como lo hace la hormiga, que tenemos que ser preparados para lo que venga, porque nosotros hacemos posible. O sea, aquí nos está diciendo que el trabajo es una bendición, tenemos que aprovecharla. Tenemos que no ser negligentes para el trabajo, tenemos que ser laboriosos y hacer las cosas como las hace la hormiga y nos pone claramente el ejemplo de la hormiga. De los enemigos, ¿qué dices? ¿Qué dice, perdón? Dice, no digas yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Y lo hablamos en una clase acerca de la venganza de Jehová, que está en la Biblia, y es, yo no tengo por qué tomar venganza, el Señor se encarga. Si yo tomo venganza, mi venganza nunca va a ser justa, porque yo no conozco los motivos que llevaron a la persona a hacer lo que hizo. En cambio, el Señor sí. Entonces, yo es preferible, con el dolor, lo que sea, no pensar que me voy a vengar, no creer que lo mejor es hacer venganza, así me hayan hecho lo que me hayan hecho, y así me haya desagradado, y me haya humillado, y me haya dolido tanto, no importa. Dejemos en el Señor eso. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Algunos piensan que eso de ascuas amontonará sobre su cabeza, eso quiere decir que es que va a tener como yo lo voy a echar como leña al fuego, entonces le va a prender el fuego y esa persona, mejor dicho, le va a ir súper mal. No, ascuas sobre tu cabeza quiere decir que esa persona se va a poner roja porque yo le estoy haciendo algo bueno a alguien que me hizo mal y yo le estoy ayudando. Esa persona es en hebreo, sí, en hebreo, es como si se le pusieran rojo los cachetes de la pena que le da porque le estoy demostrando de una manera muy culta que yo soy bueno, pues que yo estoy haciendo las cosas correctamente y él no. Entonces, a eso se refiere ascua sobre su cabeza. El gobierno, ¿qué dice del gobierno?
Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. O sea, el que toma las decisiones no es ese gobierno, así nosotros pensemos que el gobierno es de lo peor y lo que sea. Al final el Señor ha puesto ese personaje ahí por algo. Ese rey que está puesto, el Señor se encargó. Si está puesto, es porque el Señor le dejó que fuera él. Y porque algo tiene que aprender el pueblo. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar, disipa todo el mal. Ojalá que tuviéramos muchos reyes así. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. O sea, aquí nos habla de la importancia de tener unas personas que nos dirijan correctas, de tener una persona que ame la justicia, no una persona que quiera hacerle el daño al pueblo, sacar el dinero del pueblo o robar o hacer cosas que no son. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Porque a ninguno nos conviene el labio mentiroso. Y aquí seguimos con todos los temas del gobierno. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Ojalá que todos aborrecieran el soborno, porque es uno de los peores males de nuestros países tercermundistas. De la mujer, que es pues hermoso todo lo que habla, dice que la casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Qué bonito que siempre seamos prudentes. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera irado caerá en ella. Y nos da las características de la mujer virtuosa, que es una mujer que yo quisiera ser así, una mujer ejemplar. Esa mujer es la felicidad de su marido. Ella le da el bien y no mal todos los días de su vida. Es una mujer hacendosa, sabe que hay que madrugar, está pensando en cómo aumentar el bienestar de su familia, no se da a la holganza ni a la comodidad, se esfuerza. Cuando ve que van bien los negocios, no por eso se tumba a disfrutar de lo que hay y su lámpara no se apaga de noche. Es una mujer trabajadora que está siempre dispuesta, que está siempre lista para ayudar a ese marido, que está siempre pensando en su casa y en su familia. Esas son las características de la mujer de virtuosa. Sigue acá. Trabaja de día y de noche. No solo piensa en su familia, alarga la mano al pobre y ayuda al menesteroso. No tiene temor de lo que pueda suceder porque lo tiene ya pensado. No se descuida a sí misma. Su marido es conocido porque es el marido de la mujer virtuosa. No se mantiene ociosa y por eso puede ver los problemas que hay y no se inquieta. La fuerza y el honor caracterizan a esta mujer. Es una mujer sabia, abre la boca con sabiduría. Es una mujer cabal, no vive a costa de su marido. Sus hijos son conscientes de cómo es ella, igual que su marido. Y esta mujer sobrepasa a todas. Entonces, es una mujer que piensa en los demás, no solamente en su familia, sino que piensa en esos que necesitan ayuda. Y como está pensando todo el tiempo qué es lo que va a hacer, ya sabe que podrían venir cosas duras y está preparada para eso. Se ama y se ama a sí misma, ama a su familia y en su alrededor la conocen por ser esa mujer virtuosa. Abre la boca con sabiduría. O sea, los hijos son conscientes de que ella es una mujer especial. Y aquí llegamos, pues hasta aquí, llegamos al libro de Proverbios. Es un libro largo, es un libro con muchas enseñanzas. Lo que hice al sacarlo, como por eso, extractarlo de esa manera, es para que veamos que tiene de absolutamente todas las cosas que pasan en el mundo. Tiene la vida en pareja, de la vida de los amigos, tiene de la familia, tiene de todo, de la mujer, tiene... Es tan importante saber lo que quiere el Señor y entender qué es el temor de Jehová, que creo que leer este libro nos abre un poquito más esa posibilidad de hacer las cosas de la manera correcta. Señora, ¿alguien dijo algo? Nos abre más la inteligencia. Nos abre más sí, inteligencia y el conocimiento. Entonces, es un libro que nos permite ver de verdad qué es lo que quiere el Señor, nos permite ir más allá con esa sabiduría humana y entender que nunca vamos a llegar a tener la sabiduría de Dios, pero vamos a empezar a entender esa sabiduría que Él nos dejó en su palabra. No solamente su sabiduría está en Proverbios, no solamente está en Job, no solamente está en Eclesiastés, que es el próximo libro que vamos a ver, sino que está en toda su palabra. Pero tiene como, está hecha en forma de proverbios, nos deja mucho más clara, es más entendible para nosotros
pues de esa manera. Aunque hay muchas porciones de la Biblia y pues toda está llena de sabiduría, pero hay muchas porciones donde también nos están dando tips de cosas de la sabiduría, de cómo actuar, pero es importante que nosotros de verdad nos remitamos a la palabra y busquemos en el Señor la verdadera sabiduría que es la de Él, y que siempre tengamos en cuenta que es el temor de Jehová, el, que, el símbolo de la sabiduría, el signo de la sabiduría y lo que nos permite estar conforme a su corazón. Y aquí termina pues este libro. Espero entonces verlos la próxima semana. Vamos a empezar vamos a ver el libro de Eclesiastés, que es un poquito distinto de este, lo vamos a ver a profundidad. Y pues también fue escrito por Salomón. Como les dije, aquí también hay otros autores. Espero que les haya gustado y nos vemos en 8 días, que Dios las bendiga.